Preparación de la administración de soluciones IV. Corroborar la solución IV con las indicaciones médicas. Retirar la envoltura o empaque de la solución, si tuviera, y verificar fecha de vencimiento. Retire la cubierta o tapón de la entrada del envase donde se insertará el equipo de venoclisis. Realice asepsia con algodón y alcohol de forma circular e invertir el algodón y dejarlo sobre la cubierta. Abrir el empaque del venoclisis manteniendo técnica aséptica. Cerrar el rodillo deslizante del equipo. Retirar el capuchón de la punta del equipo de administración. Mantener la solución en una base firme y retirar el algodón que cubre la cubierta de caucho. Con movimientos de rotación y presión, insertar la punta del equipo de administración del sitio de entrada del envase. Invertir el envase de la solución y colocarlo en su soporte. Extienda cuidadosamente el equipo de venoclisis manteniendo la técnica aséptica. Apretar la cámara del goteo hasta la mitad o donde esté indicado. Abrir el extremo del equipo de venoclisis manteniendo su asepsia. Abrir el rodillo lentamente y permitir que el líquido fluya a través del tubo y verificar que no queden atrapadas burbujas de aire. Tapar el extremo del tubo y colocarlo en un lugar visible y evitando contaminación. Colocar la tarjeta de venoclisis. Técnica de canalización vía intravenosa. Procedimiento. Verificar las indicaciones médicas de la terapia IV prescritas y la relación con el paciente. Previo a la administración de soluciones IV, debe realizarse el lavado de manos y colocarse el equipo de protección personal si está indicado. Identificar, saludar y explicar el procedimiento al paciente. Cerrar cortinas o la puerta de la habitación si es posible. Colocar al paciente en posición baja de Fuller de la cama y poner una toalla o cojín protectora debajo del brazo.
Seleccionar y palpar una vena apropiada. Si el sitio de inserción que se intenta canalizar está demasiado sucio, limpiar el área con agua y jabón. Si el lugar es velludo y las políticas de la institución lo permiten, rasurar el área 5 centímetros alrededor del lugar previsto. Ponerse los guantes. Preparar el angiocat separando la guía del catéter para facilitar el manejo y colocarlo nuevamente es un protector. Aplicar un torniquete de 5 a 10 centímetros por arriba del sitio de la venopunción para obstruir el flujo de sangre. Dirigir los extremos del torniquete lejos del sitio de entrada. Asegure que el pulso radial esté presente. Pedirle al paciente que abra y cierre el puño. Observar y palpar una vena adecuada. Limpiar el lugar de inserción con una solución antiséptica con movimientos delicados de abajo hacia arriba. Retire el protector del angiocat y sujételo con la mano dominante. Usar la mano no dominante situada a 1 o 2 centímetros por debajo del sitio de entrada para mantener la piel tensa contra la vena. Ingrese el catéter en la piel de forma delicada con el bisel hacia arriba en un ángulo de 10 a 15 grados. Hacer avanzar la aguja o catéter en la vena siguiendo su curso. Puede sentirse una sensación de vencimiento cuando la aguja entre en la vena. Cuando la sangre fluya a través de la cámara del angiocat, hacer avanzar el catéter hasta que se encuentre en el lugar de la venopunción. Con la mano no dominante, libere el torniquete y luego realice una pequeña presión sobre el catéter evitando retorno sanguíneo. Con la mano dominante, retire la aguja del catéter y colóquela en su protector para descartar. Posteriormente, sujete el extremo de la venoclisis y conecte el equipo enroscando suavemente y con firmeza en el extremo del catéter. Con la mano no dominante, mantenga sujetado el catéter con el equipo de venoclisis para mantener la funcionalidad de la vía. Con la mano dominante, fije con la primera tira de esparadrapo la tercera parte del catéter evitando tapar la luz de la conexión. Fijar con una segunda tira de esparadrapo, atravesándola por debajo del catéter, formando una laza que permita asegurar la vía.
Coloque una tercera tira de esparadrapo sobre la lasa formada entre el catéter y la piel. Coloque una tira de esparadrapo que identifique número de catéter, fecha y responsable de la venopunción. Coloque la ligadura en la bandeja. Retírese los guantes. Abrir la abrazadera del equipo de administración seleccionando la velocidad del flujo según la indicación médica. Valore la función del dispositivo inspeccionando signos de infiltración, dolor, infiltración dérmica, flujo lento o ausente, eritema alrededor de la punción. Ayudar al paciente a que adopte una posición cómoda. Y realice cuidado posterior del equipo. Colocación de sello de parina. Llevar el equipo a la unidad del paciente. Identificar y explicar al paciente el procedimiento que se le realizará. Cierre la abrazadera de la solución IV. Colóquese guantes limpios. Retire el esparadrapo identificador y manténgalo a la vista. Coloque una tira de esparadrapo en el equipo de venoclisis para sujetar el extremo que estaba adaptado al angiocar. Abrir el sello de parina manteniendo técnicas asépticas. Con la mano no dominante, sujete el catéter firmemente y realice leve presión para evitar retorno sanguíneo. Con la mano dominante, desenrosque suavemente y con firmeza el extremo de la conexión del equipo de venoclisis y colóquelo en un lugar utilizando las técnicas asépticas. Con la mano dominante, sujete el sello de parina, evitando contaminar la parte interna que se introducirá en la luz del catéter y enrosque suavemente y con firmeza. Coloque una tira de esparadrapo sobre el sello de parina
evitando tapar el caucho. Coloque nuevamente el esparadrapo identificador que retiró con anterioridad. Retírese los guantes. Deje cómodo al paciente. Y realice cuidado posterior del equipo. Técnica de retiro de vía periférica. Reúna el equipo y llévelo a la unidad del paciente. Explique al paciente el procedimiento. Colóquese guantes limpios. Humedezca si es necesaria el área donde está colocado el catéter intravenoso para facilitar el retiro del esparadrapo. Retire suavemente las cintas de esparadrapo. Con la mano dominante sujete el algodón seco. Con la mano no dominante retire de forma firme catéter y sello de Parina. Al mismo tiempo, coloque el algodón en el área de punción y haga presión. Descarte el catéter en el área correspondiente. Coloque firmemente el esparadrapo sobre el algodón seco. Dejar cómodo al paciente. Y realice cuidado posterior del equipo.